Vamos, a Isabel Díaz Ayuso se le han terminado las vacaciones por Ibiza y por Miami y nada más aterrizar hoy en Madrid ha ido a Tres Cantos a visitar a los afectados por el incendio. Allí está nuestra compañera Cris García. Buenas tardes, Cris. ¿Cómo está siendo esta visita de Ayuso a los afectados y qué ha dicho? Sí, Aida, Isabel Díaz Ayuso ha estado visitando las zonas más afectadas del incendio aquí en Tres Cantos. Ahora mismo acaba de marcharse de este punto en el que me encuentro. Se trata de un mirador donde la presidenta ha podido divisar una panorámica de los lugares más afectados y hacerse una idea de este incendio que devoró 1.500 hectáreas. Ha dicho que pedirá la declaración de zona gravemente afectada. También ha visitado el castillo de Villuelas y algunos de los afectados. Desde aquí también se ve la hípica de la persona que falleció de 50 años intentando salvar a sus caballos. Ha enviado condolencias y también ha atendido a los medios y ha lanzado un mensaje al gobierno central y también a Óscar Puente por los tuits que han generado tanta polémica. Recordar que los incendios son de todos. No podemos ahora mismo estar a la política y más que a la política, al politiqueo. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar y luego ya pasarnos las facturas. Pero eso yo creo que no corresponde ahora. Así que creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento. En comparación con las empresas privadas. No sé, yo lo que me interesa en este punto es ¿cómo es que dice que no le interesan los tweets? Ha puesto un tuit hoy. Fijaos, donde dice España con Sánchez cada día el abandono, el abuso en el gasto público, el poder contra la sociedad libre, el empobrecimiento y la pérdida de libertad a sorbos, poco a poco, hasta llevarnos a lo que no somos, un país invivible, agraviado, apagado. ¿Puede una presidenta o un presidente de una comunidad autónoma, queridos compañeros, con lo que está pasando aquí en Tres Cantos y en todo el país, ocuparse de esta politiquería basura, de este insulto? Porque yo puedo entender que debatamos sobre el señor Puente, ha sido alcalde de Valladolid 8 años, ha ganado las elecciones, no ha podido formar gobierno, ve que su tierra es una tierra quemada y ha salido a decir lo que ha dicho. Puede estar más acertado, menos acertado, él mismo lo ha dicho además, que dejó a entender de que no era una de sus mejores intervenciones, pero está profundamente preocupado por lo que está pasando allí, por lo que veía que estaba pasando y por lo tanto dijo lo que dijo. Pero esto de meterse con la España que no existe, con la España invisible, ¿pero cómo con la España invisible? ¿Qué es la España invisible? A mí, yo jamás soportaré las dobles varas de medir. Mira, a mí el tuit que puso Ayuso ahora en pleno incendio me parece vergonzoso. Del mismo modo que parece vergonzoso el tuit de Óscar Puente llamando sinvergüenza al presidente de una comunidad autónoma. Lo que no puede ser es que aquí se critique un tuit y no otro tuit. Porque a quien insulta, pues entonces nos cae mejor o peor. O sea, no puede haber esa doble vara de medir. Es una vergüenza el tuit del ministro Óscar Puente y es una vergüenza el tuit de Isabel Díaz Ayuso. Y eso se llama rigor e imparcialidad. Otra cosa es, en fin, aquí defender al que más nos convenga y nos compense. No, no es así. Sí, es así. No es así. Yo no hubiera tenido nada que decir. No, es así. Espera, déjame que no hubiera tenido nada que decir, Hugo, si Isabel Díaz Ayuso hubiera dicho las competencias, no hubiera objetado el sentido del tuit, aunque sí su contenido, que mi interpretación es que la culpa la tiene el gobierno porque las competencias las tiene el gobierno. Entonces hubiera dicho, Ayuso está equivocada. Pero esto es otra cosa. Lo que tú dices es otra cosa. Yo creo que Puente puso el acento en un tema que tiene que ver con el incendio. Y realmente, lamentablemente, el 100% de lo que dice Puente se va a concretar como realidad. ¿Eso llega tarde hoy a Tres Cantos? Bueno, yo creo que sí. Se presentan Tres Cantos hoy porque mañana es la Virgen de la Paloma, es Madrid, y tiene que estar para la ofrenda tradicional floral junto al alcalde, que no sé si estará el alcalde, por cierto, pero yo creo que llega tarde. Yo creo que esto en la empresa privada no ocurriría. Si una empresa privada arde, el consejero delegado y el presidente estarían ahí. Yo creo que hay que aplicarle el mismo rasero. Es verdad que Ayuso llega, para ser ella bastante conciliadora, hay que recordar que en todo caso llega cuando el incendio ya está extinguido y además es un incendio en el que ha fallecido una persona. Sí, haciéndose un ventorro. Ella ha llegado y quiere hablar de tweets. Y no ese es el tema. El tema es quién tiene las competencias de los incendios. No puede eludir su responsabilidad. Y no puede, como decía yo antes,
intentar hacer equidistante las responsabilidades. Es decir, ahora nos ponemos a trabajar y luego, si eso, hablamos de facturas. Bueno, ahí está Manuel, que recuerda siempre y con mucha razón que al principio no quería tener ninguna competencia sobre las residencias durante la epidemia e intentó decir que las responsabilidades las tenía Pablo Iglesias, que pasaba por allí pero que no tenía ninguna responsabilidad sobre las residencias de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, la que se ha inventado me gusta la fruta, ahora resulta que le molestan los tuits. Yo, desde luego, de los tuits no pienso hablar. Para mí lo importante es, hay un incendio, ha habido una serie de consecuencias dramáticas, incluso muertes. Y esta señora lo único que tiene que decir es, bueno, si eso ya luego pasaremos las facturas, pero ¿de qué estamos hablando? Y ella mientras en Miami, bueno, de verdad, a mí me parece inexplicable. Yo lo que no entiendo es cómo luego sus conciudadanos no le hacen pagar esas frivolidades, porque eso es una frivolidad. Es decir, esto, en lugar de decir, ha pasado esto, estos son, en fin, las deficiencias que tiene la comunidad, y vamos a ver, tiene que hablar de gestión, no de tweets, porque por el contrario lo único que hace es estar engañando a la gente. Y por cierto, quería hacer un apunte además de esto. Estamos hablando de incendios y no estamos hablando de los negocios que hay en torno a esto. Piensa que hace pocos meses en Valencia se ha sentenciado un juicio contra el Cártel del Fuego, que era un grupo de empresas que le daba mordidas al conseller en aquel momento, Serafín Castellanos, para que contratara con ellas la extinción de los fuegos. Es decir, hay en todo esto asociados también negocios de los que hay que denunciar. Se quemó el pinar más grande del Mediterráneo, al pie de Sierra Cortina en Benidorm, y luego Zaplana y su gobierno montaron ahí Terra Mítica, porque era de interés, como decía la ley, era de interés para todos los ciudadanos. Ojo, que además de todo habrá que ver también quién está haciendo negocio con la privatización de prevención, extinción, porque eso es importantísimo. ¿Entiendes la desesperación? Y luego hay una pregunta que a mí me queda suspendida en la cabeza después de oírla, ¿no? Claro, ya no es solo apagar el fuego, es qué va a pasar con toda esta gente que ha perdido su casa, que a veces ha perdido su medio de vida. Porque luego es muy fácil olvidarse cuando el fuego se apaga, ¿no? Claro. A ver, yo creo que Mónica lo ha explicado de forma maravillosa, además, ¿no? Quiero decir, tanto la parte humana y personal, bueno, pues que te quedas absolutamente sin nada o que no tienes forma de alimentar ¿Estás pensando en a los animales que son tu medio de vida, a la parte política también, ¿no? Porque lo ha explicado también perfectamente. Y de hecho, yo creo que Hugo intentó mezclar antes una serie de conceptos que Mónica ha aclarado perfectamente, ¿no? El Twitter del ministro Óscar Puente puede ser poderoso, pero no genera incendios. Y tampoco incendios políticos a lo mejor, pero no genera incendios sobre el terreno. Y no afecta a la coordinación. El PP lleva varios días intentando desviar el tiro, ¿no? Primero con las competencias, de que no las competencias intentó decir que eran del gobierno central. Bueno, las competencias, Mónica lo ha explicado perfectamente, pues son de las comunidades autónomas. Y eso no tiene absolutamente ninguna discusión. El Estado tiene una función, hemos visto, el programa empezó con el capitán de la UME, tiene la UME de apoyo, tiene brigadas de apoyo que está poniendo sobre el terreno. Si hay algún caso en el que una comunidad autónoma, yo lo desconozco, pero puede haberlo, si hay algún caso en el que una comunidad autónoma pidió ayuda, pidió apoyo al gobierno central y no se lo dio, entonces se puede hablar de descoordinación. Yo lo conozco, si alguien lo conoce, dice, mira, el lunes no sé qué, esta fecha, a esta hora, se le solicitó al gobierno central medios y no los puso. Y entonces analizamos ese caso. Si no, hablar en el vacío sobre falta de coordinación no es apropiado, en mi opinión, porque no responde a la realidad. ¿Tú no crees? Ya termino. Las comunidades autónomas puede haber un momento en que efectivamente por el nivel de emergencia pueden solicitar al gobierno central pasar a un nivel más alto y donde el gobierno central asuma las competencias. No lo ha hecho ninguna, ¿vale? Lógicamente, quien está sobre el terreno, quien tiene las competencias, es quien tiene mayor capacidad para analizar si lo necesitan. Imagino que si lo necesitan, lo harán. Y estos son los hechos.
Estos son los hechos. Por parte. Primero, el tema de la emergencia nacional, que es a lo que tú también te referías, eso lo puede solicitar efectivamente las comunidades autónomas o también ser el propio ministro del Interior, que es quien tiene las competencias, de ponerlo encima de la mesa si ve que afecta a más comunidades autónomas y que se ha desbordado a la comunidad autónoma en cuestión. Sí, pero lo lógico será que lo haga quien está sobre el terreno, ¿no? Quien tiene las competencias de gestión. Bueno, si tú te ves desbordado, tú lo pides. Pero solamente era, insisto, lo puede pedir la comunidad autónoma, lo puede dar el ministro del Interior. Segundo, no, ¿de verdad, Manuel, no crees que la polarización, que la estrategia de polarización que sigue la derecha y la izquierda también, porque es una estrategia política más, el polarizar, eso no dificulta en este caso y en cualquier otro la coordinación entre administraciones, entre el gobierno central y comunidades autónomas? La polarización no dificulta. Pero ya que el que la estrategia política en muchos casos sea la polarización y el denotar que el otro lo hace peor que tú. ¿Creéis que eso no afecta? Pero ya que preguntas, pero preguntas, yo te contesto. Sí. No. No, por una sencilla razón, porque además la polarización, este tipo de polarización, solo se produce en momentos determinados cuando tienen las competencias, en este caso, el PP. No afecta absolutamente en nada porque aquí hay unas competencias claras de gestión y de prevención contra los incendios. ¿Vale? Entonces da igual que un ministro o 17 ministros o consejeros autonómicos salgan a hacer declaraciones más o menos afortunadas. Lo que hay que hacer contra los incendios es luchar contra ellos, prevenir durante el año. ¿Sabes cuál es el problema? Que en Castilla y León tengan un consejero que declaró que tener un dispositivo antiincendios durante todo el año es un despilfarro. Una vergüenza. No, pero es que no es una vergüenza, porque una vergüenza, perdóname, Hugo, una vergüenza pueden ser unas declaraciones más o menos afortunadas. Eso es terrible porque tiene consecuencias y afecta a lo que está pasando. Porque luego ves el presupuesto de Castilla y León en prevención y es vergonzoso. Hay una cosa. Cuando tienen el 20% Castilla y León, el 20% que tenemos que de la avanzar. masa forestal. Mira, las competencias exclusivas efectivamente son de las comunidades autónomas, pero ojo, porque la coordinación y el dar apoyo si se desborda la situación es del gobierno. Hay directrices nacionales. ¿Pero quién lo pone en duda? Que tiene que poner encima de la mesa el gobierno. Digo, ¿pero quién lo pone en duda? Pero si está la UME, allí hay mil efectivos de las la UME. comunidades autónomas. También el gobierno central, aunque no tenga esa competencia exclusiva en la gestión forestal, prevención y extinción. Pero a ver, Hugo, hablemos sobre hechos. También tiene responsabilidad. Pero vamos a ver, hablemos sobre hechos. ¿Tú conoces algún caso en el que hayan pedido apoyo en esta oleada de incendios al gobierno central y no lo hayan enviado? Faltaría. No conozco ningún caso. Pues ya está, solo faltaría. Solo faltaría. Una pregunta. ¿Quién mandó a la UME? Pues, como nos dice el señor Feijóo, viendo a los españoles. El Ministerio de Defensa, que es de quien depende. El Ministerio de Defensa. Claro. Pero según Feijóo, no. Pues sí, a mí que me da lo que diga Feijóo. Yo no soy Feijóo, yo me llamo Hugo Pereira, Ernesto. Claro. Bueno, a ver, pues vamos a continuar. Después seguimos con el debate. Kaiser, Fernando, ¿a quién hay que pedir responsabilidades? Porque estábamos escuchando a un agente forestal que lo que dice es que claramente la primera línea es la comunidad, sea la comunidad que sea la que se queme. Kaiser y Fernando. Es que me parece evidente, esto no requiere discusión, lo sabe todo. Bueno, aquí muy de acuerdo no estabais. No, por eso lo digo. Digo que no estabais muy de acuerdo, que estabais hablando de una corresponsabilidad. Yo quería ejemplificar, ya que me traes al tema y me quitasteis la palabra, es que el señor Feijóo nos ha dicho que la UME, las comunidades autónomas y la UME es lo único que ha funcionado aquí, ¿de acuerdo? ¿Quién manda a la UME? O el señor Feijóo nos engaña y nos quiere hacer creer que la UME no depende orgánicamente del Ministerio de Defensa y que depende del Estado Mayor de la Defensa, o realmente es un ignorante si él piensa que depende del Estado Mayor de la Defensa. El gobierno actuaba al enviar a la UME. Eso es una realidad. Entonces, aquí no hay que pedir cuentas. Ahí vamos a tener que hacer un balance general, vamos a ver que no había previsiones adecuadas, vamos a averiguar que aparte de los problemas que ha habido de la gente que se ha ido a Gijón a cenar y que luego ha hecho chistes, porque lo peor de todo es que suponte que te has equivocado. Bien, te has equivocado el primer día, el segundo día, pero luego además dices, hombre, es que hay que comer también. Es decir, se burló en la cara de los castellanos leoneses, en la cara de los españoles, tratando de justificar su conducta. Y el presidente de la Junta de Castilla y León exactamente lo mismo y ha alardeado, hombre, si nosotros estamos entre los que más tenemos destinado
a previsión de incendios, 74 millones. Primero que no es cierto, porque hay que medirlo, las cifras son relativas, hay que medirlo en relación a la superficie. Por lo tanto, era una completa mentira y revela que él está pensando en las elecciones. Este es el gran problema que hay aquí detrás. Fernando. En mi opinión, yo creo que hay dos claves en este momento. Y lo primero es atender a las víctimas, pero yo creo que hay dos claves. La Junta de Castilla y León, y hay un dato que voy a poner sobre la mesa que me extraña que no se esté destacando. ¿Sabéis cuántos ha dejado de ingresar la Junta de Castilla y León por bonificar ingresos? Por bonificar impuestos, perdón. 263 millones de euros en el 2023. ¿Con cuántas brigadas, cuántos bomberos se podrían haber pagado con esos 263 millones por bonificar impuestos? La mayoría a gente que no lo necesita. Dos. El gobierno tiene que hacer algo, en concreto el Ministerio de Transición Ecológica. La devastación de estos incendios en parte es provocada porque el monte no se cuida. El monte está semiabandonado. Ha llovido mucho en la última primavera en muchos puntos de España y estamos viendo en las imágenes cómo hay gente apagando el incendio con el pasto que le llega por la cintura. El monte hay que cuidarlo. No hay una gestión forestal que prevea, que las tragedias no sean de esta magnitud. Por lo tanto, hay que hacer también una reflexión y el Ministerio de Transición Ecológica tiene que aportar sus soluciones. Hay quien asegura en todo esto de los incendios que hay intereses millonarios en que estos fuegos se produzcan. Paula Peña, Verifica RTV. ¿Qué pasa con el terreno forestal quemado después de un incendio? Pues según la ley de monte, los terrenos quemados no pueden cambiar su uso forestal por razón del incendio, al menos durante 30 años, salvo casos excepcionales por razones de interés público y siempre que se cumplan ciertas condiciones. En concreto, la norma dice que las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de esos terrenos incendiados y prohíbe convertirlos en suelo urbano, agrícola o minero tras el fuego. Entre las excepciones se contempla, por ejemplo, si antes del incendio ya hubiera previsto o aprobado un cambio de uso o si, por ejemplo, hubiera recibido una evaluación ambiental favorable aunque estuviera pendiente de aprobación. Claro, estos días comentábamos en Mesa, Hugo, lo sacaban varios analistas, ¿no? Decían, bueno, claro, es que la gente muchas veces quema el monte porque después, pero está claro, por lo que nos acaban de contar nuestras compañeras de Verifica, que ya no, que eso ya está regulado y que en los 30 años siguientes ya no se puede recalificar. Y claro, pero también hay que poner en esa parte de vigilancia. Está la prevención, pero desde luego también está la vigilancia. Y no hay efectivos suficientes para ello. Estamos viendo cómo los bomberos forestales se juegan la vida en las labores de extinción y lo hacen bajo unas condiciones precarias. Lo sorprendente es que una ley de 2024, escuchen esto, mejoraba esas condiciones, pero ninguna comunidad autónoma la está aplicando. Esther Yáñez, ¿qué dice esa ley? Así es. Por ley, Aida, los bomberos forestales deberían tener unas condiciones dignas, pero, sorpresa, no se está aplicando la ley. Vamos a intentar explicar esto. Se trata de una ley pionera firmada en España el 8 de noviembre del año 2024 y que garantiza unas condiciones mínimas a los bomberos forestales, como, por ejemplo, que se reconozca su categoría profesional y no otra peor pagada, como la de peón forestal o agente de jardinería, que aunque pueda parecer una broma, no lo es. Son los oficios que aparecen en sus contratos. ¿Cuál es el problema, Aida? Bueno, pues que esta ley la deben de aplicar las comunidades autónomas y garantizar que los bomberos forestales tengan condiciones dignas. Bueno, pues en estos momentos ninguna comunidad autónoma está aplicando esta ley de 2024. Ninguna. 9 meses después. Mientras esta ley no se aplique, los bomberos forestales seguirán arriesgando sus vidas por salarios netos de 1.200 euros al mes, trabajando 16 horas sin comer y con contratos temporales de apenas 3 o 4 meses al año. Gloria Marcos, buenas tardes. ¿Por qué crees que ninguna comunidad autónoma está aplicando esta ley en España? Porque eso es dinero. Y dinero significa prioridad, y prioridad significa hacer política. Entonces, por ejemplo, la queja de los bomberos, por ejemplo, en el País Valenciano, es que ni tan siquiera los equipos de protección individual, las EPIs, están llegando en condiciones. Tú piensas que hay bomberos, sobre todo los interinos, que se les dan unas botas que se queman. O sea, igual que en el siglo pasado se mandó al ejército español a la batalla de Anual con zapatos de cartón, pues esto pasa lo mismo. Es que estamos hablando de política todo el tiempo.
En estos momentos, mira, los presidentes de las comunidades autónomas están haciendo oposición al gobierno en lugar de cuidar los intereses de sus comunidades. ¿Por qué? Porque han seguido el manual de Mazón y Ladana. Primero se pone en cuestión de quién son las competencias. Bueno, no, ya llega uno que dice no, las competencias son exclusivamente de las comunidades autónomas. El paso siguiente es decir, bueno, bien, pero luego no han venido a ayudar lo que hace falta, con lo cual intentan hacer equidistante lo que son las competencias. Y cuando funciona, tiene que haber un juez, como en el caso de la Dana, que diga, no, perdona, las competencias son suyas. Y no ha funcionado porque no hay presupuestos, porque las prioridades políticas han sido reducir el dinero para emergencias, no tener en cuenta la profesionalización de las brigadas forestales y de los bomberos forestales. Yo ya te comentaba que en el País Valenciano, de 2,8 millones destinados a emergencias, después de la Dana, lo han reducido, no llega a 500.000 euros. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé quién decía, de esto a lo mejor aprendemos. No vamos a aprender. Primero, porque PP y Vox no están dispuestos a hacer caso ni a los técnicos, ni a los que saben, y menos a la ciencia, que está hablando del cambio climático y de unas consecuencias terribles. Que pasó en California, pasó en Canadá. Es que esto no es nuevo. Puede ser que esta simultaneidad esté pasando aquí. Pero bueno, lo que está claro es que tiene que haber asumir las responsabilidades. Tú no puedes decir que hay que reducir impuestos y luego no tener dinero para lo que es fundamental, porque eso es lo que está pasando. Ahora, cuando vengan los presupuestos, con los que se han aprobado las comunidades autónomas o los del Estado, ¿quién se va a hacer cargo de esos señores que han perdido la casa, las cosechas, que no tenían ni bragas para ponerse al día siguiente? ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Papá Estado? ¿Papá Estado al que hay que decirle que hay que reducir los impuestos? ¿Las comunidades autónomas que están reduciendo millones de impuestos a sus amigos? Claro, es que la política es eso. Política es tomar decisiones que nos afectan. Yo tengo poca duda, efectivamente, ¿no? Porque no tienen un lobby, voy a ironizar, pero no tienen un lobby para pagar a equipo económico, porque si no lo tendrían solucionado. A ver, el problema de las brigadas forestales, y Gloria lo estaba explicando muy bien, aquí hay un triple problema. Uno es la precariedad, que se manifiesta de dos formas. Por un lado, los bajos salarios y por otro, la temporalidad. En la ley, como explicasteis, se intentaba combatir esto, ¿no? Temporalidad es eso, que están contratados 4 o 6 meses y no los 12 meses del año. Obviamente, si tenemos eso, un consejero como el de Castilla y León, que considera que eso es un despilfarro, pues lógicamente actuará en consecuencia y no los contratará. Luego hay un problema de poca formación, que también denuncian los bomberos forestales, que no es culpa de ellos, pero que a veces con un cursillo de 16 horas los mandan a las personas nuevas a combatir los incendios. Bueno, es fácil de entender que algo tan complicado como los incendios, con cambios de viento, con incendios de los que se habla de sexta generación mucho más violentos, etcétera, pues con un curso de 16 horas no se puede hacer. Y tercero, la falta de profesionalización, que aquí a veces, en algunos sitios, yo el caso de Galicia lo conozco mejor, ha habido alcaldes que han tenido intereses en que la contratación de lo que se llaman cuadrillas municipales fuesen de ellos mismos, porque se garantizaban, pues se hacía a dedo y se garantizaban una serie de contratos a personas de confianza o que estabas ganando unos votos, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte de profesionalización que también hay que abordar. No estoy diciendo para nada que esto sea el punto principal, lo son los otros, pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta al hacer los análisis todos los elementos. Y esto está ahí, esta ley, es verdad que es de hace solo 9 meses en términos de aplicación legal, pero que se tenía que haber puesto en marcha. Obviamente, tú no puedes pedir a los ciudadanos que cumplan la ley si eres, como administración, la primera en incumplirla, ¿no?